Hola a todos. La agenda mundial actualmente es Irán. Como saben, Israel inició un ataque integral contra Irán en los últimos días. Golpeó objetivos importantes. Irán también respondió a Israel de manera similar. Mientras grababa este video, los ataques mutuos continuaban, y esta vez la situación es más grave que las anteriores, porque Irán ha llegado a un punto muy crítico. Israel alega muchas cosas para justificar sus ataques, pero la razón fundamental es que Irán ha llegado claramente al umbral nuclear. Irán es actualmente, de facto, un país umbral nuclear. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar un comentario. Y si todo va bien, también realizará su primera prueba de arma nuclear antes de 2030. Es por eso que Israel y Estados Unidos atacan constantemente a Irán. Como saben, Irán ha querido ser una potencia nuclear durante muchos años, y en los últimos años está a punto de alcanzar este objetivo. Entonces, ¿cuándo comenzó la aventura nuclear de Irán y cómo progresó? Hoy en este video les contaré en detalle la historia nuclear de Irán. Ahora les hago una pregunta. ¿De quién obtuvo Irán la tecnología nuclear por primera vez? La respuesta a esta pregunta es bastante irónica, porque el primer país que le dio tecnología nuclear a Irán fue el propio Estados Unidos. A principios de la década de 1950, durante la era de Eisenhower, Estados Unidos decidió compartir la tecnología nuclear con los países aliados. Solo aclaremos un punto. No decidió compartir la tecnología de armas nucleares, sino la tecnología de energía. Durante las décadas de 1950 y 1960, transfirió esta tecnología a los países que consideraba amigos y aliados. La administración de Washington eligió dos países en Medio Oriente. Uno era Turquía y el otro era Irán. La administración de Washington le dio tecnología nuclear a Irán, porque en los años 50 y 60 no había un régimen de mulás en Irán. En su lugar estaba el Shah Reza Pahlavi. Irán, gobernado por monarquía, era uno de los aliados cercanos de Occidente. El acercamiento nuclear de Irán y Estados Unidos comenzó en 1964 y en los años siguientes llegó a un resultado concreto. En 1967, la administración estadounidense aceptó dar a Irán un reactor experimental con capacidad de 2 megawatts. Gracias a este reactor experimental, Irán ganaría conocimiento y experiencia en tecnología nuclear, formaría recursos humanos calificados y en los años siguientes podría producir su propia energía nuclear. El Shah Reza Pahlavi mostraba un gran interés en la tecnología nuclear y en 1972 anunció al mundo entero sus intenciones al respecto. El plan del Shah era el siguiente. A partir de la década de 1970, las centrales nucleares comenzarían a operar en Irán, e Irán produciría toda su energía de fuentes nucleares. Recursos valiosos como el petróleo extraído del subsuelo se venderían en el mercado internacional, y estos ingresos retornarían al país como riqueza. Así, en 1974, la política nuclear de Irán tomó forma oficialmente. El objetivo del Shah era construir un total de 23 centrales nucleares para 2020. Estas centrales alcanzarían una capacidad de 23.000 megawatts y satisfarían toda la necesidad energética de Irán. No se quedaría solo en las centrales nucleares. Irán obtendría su propio combustible de sus propias tierras, lo extraería de sus minas, lo procesaría y alimentaría sus centrales. El Shah no tenía un plan para desarrollar armas nucleares, al menos oficialmente. Para demostrar esto, firmó el Tratado NPT en 1968, es decir, prometió no producir armas nucleares. Al mismo tiempo, las instalaciones se mantendrían abiertas a inspecciones continuas. Llegado 1975, el gobierno del Shah comenzó a buscar socios internacionales para la tecnología nuclear, y los encontró. El consorcio alemán, Kraftwerk Union, construiría centrales nucleares para Irán. Según el acuerdo, la construcción de la primera central comenzó en Bushehr en 1975. La empresa francesa Eurodif, por su parte, transferiría tecnología de combustible a Irán. Irán inicialmente obtendría el combustible nuclear de los franceses, pero en los años siguientes podría producir este combustible por sí mismo. Con la ayuda de los franceses, se establecerían minas de uranio en Irán. El mineral extraído de estas minas se procesaría, enriquecería y convertiría en combustible.
Además, en 1976, el gobierno estadounidense también otorgó a Irán el derecho de producir plutonio de los desechos de la central. Esta situación, en cierto sentido, preparaba el terreno para que Irán poseyera armas nucleares en los años siguientes. Hasta finales de los 70, el programa nuclear de Irán avanzó sin problemas, hasta 1979. Ese año, como saben, se produjo la Revolución Islámica de Irán y el gobierno del Shah fue obligado a huir del país. El régimen de los mulás, liderado por Jomeini, a diferencia del Shah, estaba en contra de la energía nuclear. Veía esta tecnología como obra del diablo y parte del imperialismo occidental. Por eso terminaron el programa nuclear en Irán ese mismo año. Los alemanes abandonaron la construcción de la central en Bushehr a mediados de 1980. Justo cuando la aventura nuclear de Irán parecía haber terminado, en septiembre de 1980, Saddam Hussein inició la famosa guerra Irán-Irak. Ante el ataque repentino de Saddam, Irán tropezó seriamente al principio, porque durante el proceso revolucionario, gran parte del ejército había sido purgado. Mientras Irán intentaba recuperarse y responder a Irak, Saddam bombardeaba constantemente los puntos críticos en Irán. Entre estos puntos estaba Bushehr. A pesar de que el programa nuclear de Irán había sido detenido, Saddam organizaba ataques regulares contra las instalaciones nucleares de Irán. Esta situación provocó el despertar del régimen de los mulás en Teherán. Así que Saddam teme que nos convirtamos en potencia nuclear, entonces reiniciemos el programa. Pero por supuesto, esta vez las cosas no salieron tan bien. Se libraba una gran guerra. Saddam atacaba constantemente, la comunidad internacional permanecía en silencio y ya no había aliados occidentales. Por esta razón, Irán no pudo lograr un progreso notable en su programa nuclear durante mucho tiempo. Hasta la década de 1990. A principios de los años 90, Irán encontró un nuevo socio nuclear, Rusia. En ese periodo, Rusia estaba experimentando serias dificultades económicas y por eso abría sus puertas a todo tipo de proyectos. Según el acuerdo entre ambos, el programa nuclear de Irán sería administrado por los rusos de ahora en adelante. Los rusos completarían la central de 1.196 megawatts en Bushehr, cuya construcción habían iniciado los alemanes. También modernizarían las instalaciones nucleares que Irán había trasladado a Isfahán durante la guerra. En el mismo periodo, China, Pakistán y Corea del Norte también comenzaron a apoyar el programa nuclear de Irán. Sin embargo, cuando se intensificaron las presiones de la comunidad internacional liderada por Estados Unidos, las partes se retiraron gradualmente del proyecto. Por razones técnicas y financieras, los rusos también abandonaron el apoyo a Irán a finales de los 90. Llegados los inicios de los años 2000, el programa nuclear de Irán parecía haber llegado a un punto de parada visto desde fuera. Pero en 2002 se reveló que la realidad no era así. Algunos grupos de oposición antimulás en Irán filtraron documentos sumamente críticos a la opinión pública mundial en 2002. Según estos documentos, el programa nuclear de Irán no se había detenido. Por el contrario, había alcanzado un nivel muy serio. Irán había establecido 2 instalaciones secretas de agua pesada bajo tierra y estaba enriqueciendo uranio a través de miles de centrífugas que poseía. Toda opinión pública mundial, especialmente Estados Unidos e Israel, se levantó en protesta. Dado que Irán había firmado el acuerdo de limitación de armas nucleares, a partir de 2003 fue sometido a inspecciones estrictas por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica, y al final de estas inspecciones se reveló que Irán había violado las reglas. Irán, por su parte, alegó que no intentaba desarrollar armas nucleares, sino que invertía en esta tecnología solo con el propósito de producir energía eléctrica. Desde esta fecha comenzó una lucha de brazos nuclear entre Irán y el bloque occidental. Mientras continuaban las discusiones, Irán siguió operando su programa nuclear en silencio. Las administraciones de Estados Unidos e Israel también hicieron todo lo posible para sabotear el programa nuclear de Irán. Operaciones selectivas, bombardeos, ciberataques, recurrieron a todos los medios concebibles. Pero Irán logró continuar de alguna manera su programa nuclear. En el periodo posterior, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU también se involucraron. Estados Unidos llevándose a Rusia, China, Reino Unido,
Francia y Alemania, a su lado, aumentó la presión sobre Irán. Irán no pudo soportar más estas presiones y en 2015 eligió el camino de la negociación. Así, el 14 de julio de 2015 se firmó el Plan de Acción Integral Conjunto, JCPOA, en Viena. Según este acuerdo, Irán enriquecería el uranio que tenía en su poder como máximo en 3.67%. Mientras tanto, una pequeña nota. Para poder usar el uranio como arma, su pureza debe ser de al menos el 90%. En segundo lugar, Irán aceptó reducir el número de centrífugas que en su poder de 20.000 a 5.060. También cerró permanentemente todas las instalaciones que había construido con el propósito de producir plutonio. Las instalaciones nucleares de Irán se harían completamente transparentes. La Comisión de Inspección podría inspeccionar estas instalaciones sin previo aviso. Gracias a este acuerdo, la posibilidad de que el programa nuclear de Irán avanzara en la dirección de desarrollo de armas prácticamente desapareció. Hasta 2018. En 2018, Donald Trump estaba viviendo su primer mandato presidencial en Estados Unidos, y Trump, con su actitud característica, se retiró del acuerdo sin consultar a nadie. Según el acuerdo de 2015, si Irán abandonaba su objetivo de desarrollar armas nucleares, Estados Unidos también levantaría las sanciones. Sin embargo, según Trump, este acuerdo era malo, había sido preparado a favor de Irán y engañaba a Estados Unidos. Trump rescindió el acuerdo y volvió a poner en vigor las sanciones de manera más severa que antes. Ante esto, Irán también canceló uno por uno todos los artículos del acuerdo, sacó de nuevo las máquinas centrífugas encerradas en almacenes y las volvió a poner en funcionamiento. Tras estos desarrollos, en 2020, Estados Unidos hizo matar a Qasem Soleimani con fines de represalia. Tras este asesinato, Irán también canceló la tasa de enriquecimiento de uranio que había limitado al 3.67%. Según el acuerdo original, Irán no mantendría más de 300 kilogramos de uranio enriquecido, pero hoy, según los informes, Irán tiene más de 9 toneladas de uranio enriquecido en su poder. Más de 400 kilogramos de esto consisten en uranio purificado a más del 60%, es decir, están extremadamente cerca de fabricar armas nucleares. Como mencioné al principio del video, si los informes del Organismo Internacional de Energía Atómica son correctos, Irán comenzará a poner en servicio sus centrales nucleares el próximo año y realizará su primera prueba de arma nuclear antes de llegar a 2030. Además, Irán tiene en su poder misiles que pueden llevar estas ojivas nucleares a objetivos a miles de kilómetros de distancia, es decir, a Israel. Creo que ahora entienden mejor esta actitud agresiva de Estados Unidos e Israel hacia Irán. Estos dos países quieren terminar de alguna manera con esto, antes de que Irán obtenga armas nucleares. Por eso atacan constantemente las instalaciones nucleares y el capital intelectual de Irán. Veremos si tendrán éxito. Lo veremos en un futuro cercano. Entonces, ¿qué pasará si Irán tiene éxito? Si obtiene el poder nuclear, si posee centrales nucleares y ojivas nucleares. Por favor, compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, pueden encontrar muchos videos como este y similares en mi canal. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Adiós.